hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase. Buenas tardes, amigos. Nos presentamos el doctor Tomasini y su servidora y amiga María Guillermina Álvarez. Y bien, hoy estamos... Muy buenas tardes. Sí, Salvador, perdón. ¿Cómo estás? No, muy bien, gracias. Bien, bien. Y esperando que todos estén bien también, nuestro público. Así es, pues sí, sobre todo esperando lo que sigue, porque hace 8 días estuvo muy interesante. Y bueno, pues hoy es nuestro segundo programa en esta serie sobre un tema maravilloso, como decimos, inagotable, riquísimo, que queremos compartir con todos ustedes, amigos. Y siempre es justo y muy grato agradecer primeramente a Jesús, nuestro Señor, por este llamado y oportunidad de llegar a todos ustedes. Este tema de hoy que vamos a comentar, a compartir con ustedes, es de algo muy sencillo de anunciar, es Adán, nuestro origen. Y pues aquí está, como siempre, nuestro querido amigo doctor Salvador Tomasini para compartirnos. Adelante, Salvador. Gracias, Guille. Pues sí, en realidad yo quisiera hacer una pequeña aclaración. O sea, el gran tema es la divina voluntad. Y estamos tratando de ir poco a poco poniendo las bases de toda esta espiritualidad, todo este conocimiento. Y una de las bases, como decíamos en el programa pasado, es entender que fuimos creados a imagen y semejanza de Jesús. Creo que esto quedó ya aclarado en el programa anterior. Y decíamos que si fuimos creados así, como con Él y basándonos en la Biblia, en la revelación pública y parte en el catecismo de la Iglesia Católica, como lo hicimos, ahora tenemos un grave problema ante nuestra vista, y ese grave problema es quién es la figura representativa de este género humano al cual pertenecemos. En la revelación, en la Biblia, el primer libro de la Biblia, o sea, es el Génesis. Y en el Génesis, atribuido a Moisés, y a su vez atribuido a inspiración del Espíritu Santo, nos hace un relato de la creación. No es un relato pormenorizado, o sea, no se trataba de hacer un tratado de geología, ni de antropología, ni de biología, no. Se trataba de poner las bases, los puntos claves sobre toda esta acción de Dios en su adextra, o sea, en la creación y en nosotros. Si nosotros tratamos, bueno, antes que de entrar en el tema, creo que vale la pena ver lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, lo que el Concilio Vaticano también habla un poquito de esto, sobre todo de las verdades. El Catecismo, en el número 295, dice que creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. O sea, el mundo, no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Clarísimas las palabras. O sea, no es producto de una necesidad cualquiera. Eso nos deja una interrogante. Si no es una necesidad cualquiera, bueno,
pero nos está dando la aproximación a que es una necesidad. Después entraremos en estos tipos de disertación. Y que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Luego, el magisterio de la Iglesia nos dice que estos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, íntegros, con todas sus partes, tal como se enumeran en el decreto del mismo concilio y se contienen en la antigua edición Vulgata latina, han de ser recibidos como sagrados y canónicos. Ahora bien, la Iglesia los tiene por sagrados y canónicos, no porque compuestos por sola industria humana hayan sido luego aprobados por ella, ni solamente porque contengan la revelación sin error, sino porque escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y como tales han sido transmitidos a la misma Iglesia. Para alguien que quisiera consultarlo, es el número 1787 del Denzinger, o sea, el Magisterio de la Iglesia. Si se fijaron, aquí hay cosas muy interesantes, o sea, que vale la pena recalcar. Se debe tener a Dios mismo, al Espíritu, a través del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, como autor de estos libros. Por lo tanto, no puede haber error. Por lo tanto, debe ser creído sin ninguna duda, porque Dios es verdad y Dios no puede decir cosas que no son verdaderas. Y algo todavía que podríamos deducir de esto, o sea, Dios no puede en un momento dado revelar algo como la creación del infinito, la creación del universo y sobre todo la creación del hombre, que es creado a imagen y semejanza de Él, no puede dejarnos una verdad tan escueta como decir Dios creó, con sus manos se puso en acción para crear al hombre, y luego decirnos que esto no es verdad, que es una forma de decir, ¿sí? Si queremos estar acordes a la Iglesia, al magisterio de la Iglesia, debemos tomarlos total y absolutamente como son. En el 1789, o sea, dos artículos después, el mismo libro del Denzinger dice: cuando Dios revela, estamos obligados a prestarle por la fe plena obediencia de entendimiento y de voluntad. O sea, nos vemos en la forzosa necesidad de obedecer entendiendo y queriendo lo que Dios nos está diciendo. Y se deben creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o tradicional, y son propuestas por la Iglesia como divinamente reveladas. Este otro punto es el 1792 del mismo libro, y todo sacado del Concilio Vaticano. Como vemos, en términos muy generales, no nos están dando ningún margen a ninguna interpretación. Simple y sencillamente nos están diciendo que debemos creer sin lugar a dudas que esta es nuestra verdad y que Dios así lo ha revelado y así es. En la actualidad hay una tendencia terrible
hacia el hacernos un poquito, el ponernos de acuerdo con la ciencia. La ciencia, que una ciencia sin Dios, ha querido explicar el universo, ha querido explicar la presencia del hombre en la tierra y lógicamente ha puesto en duda, y no solo en duda, sino que se ha atrevido a negar absolutamente la acción de Dios, la acción creadora de Dios. Y de ahí tenemos ahora una teoría, que es la teoría de la evolución, en donde todos nosotros procedemos de una materia preexistente y de un azar, totalmente de un azar, en donde no hay ninguna inteligencia que dirija, sino que somos simple y sencillamente productos de este azar, así, de una naturaleza no inteligente que pone leyes, de un caos que genera el orden, en fin, mil cosas que son muy difíciles, son más difíciles de entender y de aceptar que la misma idea de Dios. Pero bueno, vamos a centrarnos en nuestro punto, Adán. En la actualidad, aún dentro de la Iglesia, se habla mucho de una evolución mitigada. El nombre de Adán se ha querido poner como una cosa genérica, o sea, no es un nombre concreto, no es una persona, sino es un pueblo, es un número de personas que fueron evolucionando por decreto divino y Dios guiando a toda la materia y a los seres vivientes hasta llegar al hombre. La Iglesia en algunas partes de ella simplemente ha tratado de congeniar y de no estar aparentemente en contra de estas teorías, y por eso se ha generado o se ha puesto esta teoría de la evolución mitigada. Vamos a suponer por un momento nada más que esto fuera cierto. Todo ser tiene una perfección. Tenemos dos partes, estamos constituidos en dos partes, una parte material y una parte espiritual. O sea, una parte que es un cuerpo físico constituido de materia y la parte espiritual que se representa en el soplo de Dios que le dio al hombre, que nosotros ahora genéricamente llamamos alma. Y en esta alma está la imagen y semejanza de Dios, o sea, en las tres potencias del alma, que son la voluntad, la inteligencia y la memoria, que es donde radica toda la esencia del ser humano. Cualquier animal, cualquier ser sobre este planeta vivo, contiene una perfección, contiene una voluntad, pero una voluntad que lo hace ser lo que es. O sea, un animal contiene una voluntad animal que tiene las características necesarias para hacer que se desarrolle en aquel ser una vida animal sometida a los instintos. Para el hombre tenemos una voluntad humana, donde ya no solo rige la parte instintiva del animal, sino que ahora ya hay una parte racional, una parte inteligente. Por lo tanto, la perfección de este ser es totalmente diferente de la perfección del animal. Suponiendo que esta evolución mitigada fuera cierta, forzosamente Dios tendría que haber destruido la perfección animal
para construir sobre ese mismo cuerpo una perfección humana. Y volveríamos otra vez al principio. Eso se llama creación, no evolución. Aunque hubiera tomado el cuerpo, ya no me quiero meter a la parte corporal porque en realidad no es el tema, pero en la parte espiritual, Dios no podría haber creado una perfección animal para luego destruirla y sobre esa perfección animal crear una perfección humana. De tal modo que resulta muy incomprensible la actitud de las personas que tienden o aceptan esta teoría. En términos también muy generales, si recordamos el texto del Génesis, el hombre creado fue uno, fue simplemente Adán. Y después, cuando Dios decide darle una compañía, cuando Dios habla de que no es bueno que el hombre esté solo, entonces lo hace caer en un profundo sueño y de una costilla, según dice, saca otro ser, pero un ser que es diferente en cuanto a género, en cuanto a sexo. Son complementarios. Ahora ya hay un hombre y una mujer, capaces de entenderse, capaces de relacionarse, capaces de reproducirse. No habla de una nueva creación de Eva, sino habla de un sacarla de Adán. Vale la pena aclarar que en esta alegoría, esta gran alegoría, hay encerrada una gran verdad. Y esa gran verdad es esta. Si la evolución mitigada fuera cierta, eso querría decir que no hubo un solo ser que evolucionó, sino que por lo menos hubo dos, o hubo muchos. O sea, lo más probable es que en una evolución esto se haya ido llevando a cabo en muchos lugares, en muchas formas y en muchos con diferencias, que eso es lo que supuestamente, según dicen, nos explica las diferencias entre las razas. Pero si es así, y siguiendo con el relato del Génesis, después de que Dios les muestra, los pone en el jardín, en el Edén, y les pone una prueba. O sea, una prueba para Adán, y es específica para Adán. Y ahorita vamos a ver por qué. No comas de un fruto, del fruto del conocimiento del bien y del mal. Si Adán come, no solo él estará desobedeciendo y estará cayendo en lo que ahora nosotros llamamos pecado original, sino que toda la descendencia de Adán estará involucrada en esta misma culpa y en las mismas consecuencias. Si la evolución mitigada fuera cierta, si Eva hubiera sido creada, entonces también se le debería de haber puesto una prueba a Eva. O se correría el riesgo de llamar injusto a Dios, porque si Adán cae y Eva no, ¿por qué Eva ahora tiene que sufrir las consecuencias de Adán? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿es que Eva también pecó? Sí, pero eso no tenía realmente ninguna consecuencia. Si seguimos leyendo el Génesis, veremos que la primera en comer del fruto es Eva, pero ahí no pasa nada. En el momento que Eva induce a Adán a comer el fruto, es cuando Dios se presenta
y cuando vienen las consecuencias del pecado, de esa desobediencia, el pecado original. Y esto concuerda perfectamente con la forma de actuar de Dios. Cuando Dios quiere hacer una obra universal, primero la trata al tú por tú con una sola persona y de ahí en adelante, cuando esa persona logra hacerlo, entonces se puede extender a toda la demás humanidad. El ejemplo es ahí con Adán, luego con María, nuestra madre, en la redención, ¿sí? O sea, es la forma de actuar de Dios. Si el pecado, si Adán no existe como persona, si Adán no existe como como un ser individual, por, por lo tanto, el pecado original tampoco tendría un significado. O sea, ¿quién pecó y quién no pecó? ¿O pecaron todos? ¿La prueba era para todos? Y Bastante complicado. sí, Sí, exacto. Y pues surge aquí una pregunta. O sea, ¿cómo es que se transmite ese pecado a todos los nacidos de la familia humana si venimos de diferentes troncos y no todos pecaron? O sea, así es, qué cosa quiere decir bautismo, para qué si no quita la mancha original y así qué es. quiere decir la Inmaculada Concepción Uh-huh. y Jesús, o sea, que vino a restituirnos. O sea, surgen muchísimas preguntas. Sí, como decíamos, si en definitiva el Adán, el ser humano llamado Adán, no es un ser individual, entonces es muy difícil poder concebir o poder conceptuar lo que quiere decir la prueba. ¿La prueba a quién? ¿Se la puso Dios a quién? ¿A todos juntos? ¿A unos sí, a otros no? Y como decía Guille al final de la intervención anterior, bueno, si esto fue para uno solo, todos los que descendemos de otras ramas o de otros seres que no son Adán, el Adán que pecó, ¿por qué tenemos que cargar con esta herencia del pecado original? Y si no todos lo tuvieron, y si no, si unos no pecaron, entonces volvemos, le ponemos a Dios una figura un poquito difícil de poder explicar, porque Dios sería injusto, injusto en castigar a alguien que no pecó y estar castigando a alguien por la culpa de otro. Creo que esto también es muy desdecible. Si el pecado original sabemos las consecuencias, o sea, la muerte, más la muerte espiritual, o sea, también va implícita la muerte física, pero sobre todo la muerte espiritual, que es la que nos es necesaria, por esa muerte espiritual, es necesaria la redención. O sea que la venida de Jesús al mundo a redimir, es forzosamente consecuencia de ese pecado original. Y Jesús viene a redimir a todo el género humano. Eso nos debería de hacer pensar también que esto es herencia, o sea, somos descendientes de aquel ser que pecó. Y por lo tanto, la venida de Jesús tendría que ser para todos. Si no fuera así, y fuera una evolución mitigada, como nos dicen, y uno de tantos fue el que pecó, si es que hubo prueba, porque aquí ya se pondría en duda la prueba, pero suponiendo que hubo prueba y suponiendo que pecó, entonces para todos aquellos que no descienden de ese ser que pecó, la redención es innecesaria. Y entonces también ponemos en entredicho el obrar de Dios, porque el obrar de Dios es total y absolutamente infinito, inmenso, y es bien para toda la humanidad.
Si lo reducimos, entonces estaríamos hablando de un Dios limitado y que estaría haciendo cosas inútiles. Me estaría redimiendo a mí, descendiente de pecador, y a ti, descendiente de no pecador, sería inútil esta redención. Incluso habría algo pues un poco absurdo, ¿no? Los que sí pecaron y los descendientes del que pecó pues sí se enfermarían, sí se morirían. ¿Y los otros qué? Bueno, ahí entra la injusticia de Dios en Exacto. ese sentido, La porque, Perdón. o sea, sería total y absolutamente injusto que alguien que no desciende de esto tenga esas consecuencias. O, en su defecto, podríamos pensar o nos podrían decir, no, es que el pecado original es una como prueba personal para toda la familia humana. O sea, cada uno tendría su propia prueba y todos hemos fallado en la prueba. Bueno, esto es un terrible error también, porque la misma Iglesia Católica nos como una verdad que ha habido personas que no han pecado nunca, o sea, santos que no han pecado nunca. Tú recordarás a alguno, Sí. Sí, la propia ¿no? Santa Sí. Teresita del Niño Jesús. Domingo Sabio, ¿Mandé? Domingo Sabio, Así, Domingo Sabio. así es, así es. O sea que la Iglesia afirma que nunca cometió pecado. Entonces, esa persona no debería de morir si es que la prueba fuera personal. Así es. Bueno, si entonces el quitar de en medio a Adán como persona, como ser primero, como en la cabeza de la misión de la familia humana, ya nos pone en entredicho primero la bondad de Dios, para empezar. En segundo lugar, nos pondría en entredicho también, y aquí me quiero salir tantito, la potencia de Dios y la perfección de Dios, porque nos estaría diciendo que Dios es incapaz de hacer una obra perfecta en una sola sesión y que tendría que llevarla a cabo a través de muchas formas de evolución. Bueno, sería absolutamente inútil la venida de Jesús como redentor, porque ¿a qué viene a redimir y de qué nos viene a redimir? Si Adán no es una persona que transgrede el mandato divino y que ocasiona que toda su descendencia vaya a sufrir las consecuencias de esto, entonces ahora Jesús, díganme ustedes, ¿a qué viene? ¿A redimirnos de qué? ¿Cuál es su acción? ¿De qué me viene a salvar? De nada. Y luego, algo que también hay que reflexionar. Si Adán, o quien haya sido, peca y cae y tiene consecuencias de este tipo, quiere decir que antes de pecar no estaría sujeto ni a la muerte espiritual, ni al deterioro, o sea, todo lo que es la consecuencia del pecado no existía en el Adán antes del pecado. También debemos aclarar, si es creado por Dios, Dios no lo pudo haber creado manchado, por lo tanto Adán es inmaculado. O sea, la persona de Adán es totalmente sin pecado. Vivía en el paraíso, bueno, eso entraremos después. Y también aquí hay un punto interesante, Salvador, así de reflexión. La familia humana es unidad, es es unidad y así como Adán fue la cabeza, como tú dices, el agente, el encargado de heredar a toda la familia humana, todas las prerrogativas que Dios le dio, pues ahí justamente la división pues la hace el enemigo de Dios, porque la familia toda la familia humana es una unidad.
Así como Así es. la obra de Dios siempre es unidad, es universal, ¿verdad? Se Así me es. ocurre eso. Exactamente. Entonces, bueno, si Adán era inmaculado, quiere decir que Adán, salido de las manos de Dios, o sea, no tenía ninguna culpa. Una vez que cae, bueno, ya tiene la culpa, ya tiene las consecuencias de la culpa, la concupiscencia, o sea, la tendencia al mal, todo lo que conocemos en la actualidad. Pero entonces, si esto no es como la Biblia nos lo presenta, un solo ser en donde se deposita toda la misión de la familia humana, entonces yo quisiera que me explicaran qué quiere decir Inmaculada Concepción. O sea, si Adán no es uno, si hay una multiplicidad de Adanes, vamos a decirlo así, y una multiplicidad de Evas, ahora díganme ustedes qué quiere decir Inmaculada Concepción. Qué es lo que estamos honrando en María? Esa Inmaculada Concepción, ¿de qué me hablan? O sea, ¿qué es otra vez una evolución? Dios O, volvió a hacer una evolución en ella. o es algo único, porque si Adán fue inmaculado, es porque la idea de Dios, por decirlo así, para toda la familia humana, es que fuésemos todos inmaculados. Bueno, ese es el otro punto, pero ahorita es nada más tratando de descartar la posibilidad de que esto fuera eh, real, lo de la evolución y la evolución mitigada, que es a la que me quiero referir. La evolución darwiniana, la evolución total, esa estamos hablando como católicos a un universo católico que no creo que sea el momento de entrar a discutir si eso no es realidad la evolución darwiniana, simplemente la evolución mitigada. Entonces, por eso es que es muy difícil hacer consideraciones sobre este tema, porque si aceptamos que Adán es simplemente una alegoría, o sea, como se está proponiendo en la actualidad, entonces tenemos que concluir que todo es mentira. Mentira la creación del hombre, mentira el pecado original, mentira la caída del hombre, mentira la necesidad de un redentor, mentira la inmaculada concepción, mentira la misma misión redentora de Jesús, ¿sí? Mentira la misma iglesia que brota de lo más profundo del corazón de Jesús, mentira los sacramentos, mentira la bienaventuranza eterna. Todo esto hay que entender lo que tiene una raíz, tiene un fundamento que es la caída del hombre. Ese es el punto. Y al estar negando a ese Adán individual, estamos negando todo lo que es prácticamente nuestra iglesia. Estamos negando todo lo que es nuestra fe. ¿Sí? Ese es el problema. O sea, no alcanzamos a ver el fondo que tiene el decir, el querernos, como se dice en italiano, ayornar, el ayornamiento de nuestra mente, o sea, el ponernos en la actualidad nuestra mente con la ciencia. Queremos forzosamente que la ciencia no nos ataque. No vaya a ser la de malas que la ciencia me agreda. Entonces me uno a ella y digo esto. No, o sea, estoy en algo quizá inconsciente, o cuando menos así lo quiero creer. Inconscientemente, superficialmente, hemos tratado de llevar la evolución a un punto en donde congenie con la idea de Dios. A un Dios, aunque sea un Dios pues más o menos medio potente, porque no puede hacer al hombre completamente, lo tiene que ir haciendo poco a poco, donde haga
las cosas injustamente para todos, donde mande a su Hijo a morir y a sufrir para redimirnos, aunque para algunos sea inútil, donde haga una inmaculada concepción para la Madre de Jesús y la Madre de toda la humanidad. Esa es otra cosa, es Madre de toda la humanidad. Ahora, ¿de cuál humanidad? ¿De la que pecó, de la que no pecó, de las dos? O sea, sí se entiende. Es muchos conflictos que se ponen en esto. Mentiras las palabras de Jesús acerca de la restitución del hombre a la santidad original. O sea, todo sería simple y sencillamente producto de una mente exaltada, ¿sí? Es una mente que se deja arrebatar por una pasión y perdiendo la moderación y la calma. Eso es ni más ni menos que cualquiera de dos, o las gentes que proclaman la evolución, o peor todavía, se lo tendríamos que achacar a Dios. ¿Sí? En fin. Si nos unimos a la iglesia tradicional, o sea, que acepta a Adán, un ser real, padre de toda la familia humana, y que es creado directamente por Dios, y que lo dotó con innumerables dones, tenemos que acatar forzosamente la revelación, como lo leíamos al principio. Simple y sencillamente le debemos, esto a mí me gusta mucho porque nos dice, desde mi punto de vista, muchas verdades que no hemos querido aceptar. O sea, en términos generales, le debemos obediencia, pero obediencia de entendimiento. O sea, debo poner mi entendimiento en sintonía con la revelación divina. Si no lo pongo en sintonía con la revelación divina, estoy yendo en contra del magisterio de la Iglesia. Y debo poner en sintonía también mi voluntad para aceptar totalmente la revelación. Entonces, quitado esto, o sea, ya haciéndolo a un lado, no sé si tengas algún comentario, Guille. Pues es que todo está sumamente interesante, por eso ni te quiero interrumpir, ¿no? Mejor adelante, aprovechemos, tenemos todavía 5 minutos más. Entonces, debemos entender que Adán, para nosotros católicos, si queremos seguir profesando nuestra fe, si queremos estar acordes a la Iglesia, al magisterio de la Iglesia, debemos aceptar la presencia de Adán como un ser individual, creado directamente por Dios y libre. Ahora, si lo aceptamos así, si ya tenemos esa seguridad, entonces ahora vamos a tratar de ver qué cosas contenía Adán para saber qué tanto nos parecemos a él o qué tanto nos falta. Porque ya lo dijimos en el programa pasado, Adán fue creado a imagen y semejanza de la humanidad de Jesús. Ya también habíamos dicho que Jesús es un ser con dos naturalezas. La naturaleza humana era un hombre verdadero y junto con la naturaleza humana tenía una voluntad humana, que ya medio mencionamos algo de la voluntad. Era una voluntad humana perfecta, totalmente perfecta, en sintonía con esa humanidad, pero al mismo tiempo era Dios verdadero, es la segunda persona de la Trinidad, por lo tanto tiene una vida divina y tiene
una voluntad divina, acorde a esa misma vida. A veces se nos dificulta mucho el entender qué es vida y qué es voluntad. Quisiera poner, si es que nos da tiempo, un pequeño ejemplo para entender que la voluntad tiene mucho que ver con nuestro ser. Si en una mesa, en un lugar, estuvieran 3 seres distintos comiendo, el primero sería un perro o cualquier animal, el que ustedes quieran, un animal comiendo. Ahí junto, sentado en la mesa, estaría cualquier ser humano, ustedes mismos, o sea, cualquiera de ustedes, sentado en la mesa comiendo. Y junto, Jesús comiendo. Aparentemente, por fuera, se está viendo un mismo acto, que es el comer. Sin embargo, son totalmente diferentes. El acto animal es un acto instintivo, un acto que se queda en el mismo ser, o sea, en el mismo animal, simplemente para satisfacer su necesidad fisiológica, su necesidad de alimentarse y de seguir vivo, nada más. En el ser humano, aparte de aquello, aparte de alimentarse, de satisfacer su necesidad fisiológica y de mantenerse vivo, ya hay algo más, porque en la comida podemos relacionarnos, podemos compartir, podemos degustar el alimento, podemos incluso ofrecerlo a Dios, agradecerle a Dios. Cobra una dimensión diferente, aunque el acto sigue siendo comer, pero la dimensión es diferente. ¿Por qué? Porque la voluntad que está animando esos actos es una voluntad diferente. Si Jesús come, ya no es el mismo acto de cualquiera de nosotros, sino es un acto de la misma divinidad. El verbo hecho carne está comiendo, por lo tanto es un acto divino. Y si es un acto divino, es un acto inmenso, infinito, que no termina, que no se queda nada más en el satisfacer la necesidad de la parte humana de Jesús, que no se queda nada más en la parte de degustar el alimento o de compartir o de ofrecerle al Padre o de agradecerle al Padre, sino ahora es un acto que por ser divino se extiende a toda la humanidad, haciéndole bien a toda la humanidad. Esa es la gran diferencia de las voluntades. Entonces, en la humanidad de Jesús estaban encerradas las dos, la voluntad humana y la voluntad divina. La voluntad humana, según dice el catecismo, no oponiéndose a la divina, sino uniéndose y queriendo humanamente lo que la divina voluntad quería. Bueno, si Adán fue creado a imagen y semejanza de Jesús, es necesario entender que debe ser algo semejante en esto también, o sea, tener una naturaleza humana y tener lo que ahora la Iglesia nos pone como la gracia santificante, que es como la parte divina, que es la que nos hace actuar y nos eleva en rango y nos pone a la par, quizá con Jesús, a la par no por naturaleza, sino por gracia. Entonces, dentro de los dones que Adán tenía, era el no morir, el no padecer, el no enfermarse, el no estar sujeto tanto al trabajo, o sea, toda la naturaleza le iba a servir, porque
la mujer no iba a tener partos con dolor, o sea, me estoy refiriendo nada más a las consecuencias. En ese punto debemos entender que la existencia de Adán iba a ser totalmente diferente de la nuestra. Y algo muy especial, Adán estaba puesto en el paraíso terrenal y Dios se paseaba en el paraíso terrenal y hablaba con su criatura. O sea, había un trato muy, muy cercano, o sea, con esa criatura. Eso debemos entenderlo como que era la parte que el hombre, el ser humano, iba a tener. O sea, íbamos a ser inmortales, íbamos a ser impasibles, toda la naturaleza nos iba a servir, nuestro trabajo era nada más conservarla, no el trabajo arduo, todo por conseguir el alimento, sino por conservar ese jardín. Y íbamos a disfrutar de la presencia continua de Dios. Y cercana. Y cercana, sí, así es. O sea, en esa intimidad, y esa iba a ser nuestra vida. Una vida que no pudo, o sea, se echó a perder gracias a la desobediencia. Aquí también valdría la pena entrar un poquito en consideraciones de qué es el pecado original y tomando en cuenta este punto de partida, o sea, esa semejanza con Jesús. Quizá no nos alcance el tiempo, pero lo podríamos dejar lo que falte para la próxima vez. Exactamente. No sé cómo estamos de tiempo, ¿sí? Sí, tenemos aproximadamente 4 minutos, pero sí es un tema tan interesante que valdría la pena extenderlo también para la próxima semana. ¿Nos podrías dar un preámbulo? Un adelanto. Sí. Se dice que en el centro del paraíso existía un árbol que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios le prohibió a Adán que comiera. O sea, esa era la prueba de Adán: no comerás de este fruto. Es un árbol muy curioso. O sea, no sé si alguna vez lo hemos reflexionado, pero el mismo fruto nos da dos cosas diferentes. El mismo fruto me da el conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Si analizamos qué es el bien, o sea, qué cosa podemos conceptuar como bien, la respuesta creo que es muy obvia: el bien es Dios. Entonces, el conocimiento del bien que me iba a dar aquel fruto era el conocimiento de Dios. Pero si me prohíben comer de ese fruto, entonces me estarían prohibiendo conocer a Dios. ¿Sí? Sí. O sea, hay que entenderlo así, o sea. Y ahorita, bueno, el bien es Dios. Ahora, vamos a hablar un poquito del mal. ¿Qué es el mal? Yo preguntaría, para ustedes, ¿el mal existe? Lógico, la respuesta va a ser inmediata. Sí, claro que existe el mal. Y yo les tendría que decir, se equivocaron. El mal no existe. Por sí mismo. Por sí mismo, exacto. El mal es la ausencia del bien. No hay un mal por sí mismo. Porque si el mal existiera por sí mismo, entonces ya habría dos principios eternos. Sí, dos dioses. El bien y el mal, Dios y como le quieran llamar, el mal personalizado, no importa. No, el mal no existe.
existe en función de la ausencia del bien. Como ejemplo, a mí me gusta mucho un ejemplo que es el de la pared y una ventana. ¿La pared existe? Claro, es tangible, la vemos, la tocamos, la sentimos. Y yo les preguntaría, ¿la ventana existe? Todos me dirían, sí, ahí está. Ahí está el Yo hueco. les diría, ahí está el hueco, pues yo les diría, no es cierto. Ahí lo que hay no es un hueco, es una ausencia de pared. Y todos dirían, ay, pues sí. Y entonces la pregunta lógica es, bueno, usted en su casa, para construir una ventana, ¿dónde compra el hoyo de la ventana? Pues ningún lado. ¿O tú has comprado algún hoyo, Guille? No. ¿No? Y el hueco, porque si tumbas la pared, pues ¿dónde queda el hueco? El hueco que sí se veía como existente, pues. Por eso, pero si existiera por sí mismo, Sí. entonces podríamos comprar el hueco y llegar y ponerlo sobre la pared. No. Y eso no es posible. Igual que no es posible el que exista la luz y las tinieblas. ¿La luz existe? Sí. ¿Las tinieblas existen? No. Las tinieblas están en función de la ausencia de la luz. Así es, no puedes llegar a tapar la luz con tinieblas. Así es, no hay tinieblas que lleguen y tapen la luz, pero sí hay luz que llega y quita las tinieblas. Así es. Bueno, todo esto es para entender que el bien, ese árbol del conocimiento del bien y del mal, el bien es tangible, es Dios mismo, pero el mal no existe por sí mismo. Entonces se necesita Sí, Salvador. Sí, entonces creo que, bueno, podríamos ahorita, para no entrar en muchas conjeturas que a lo mejor nos van a dejar a medias, vamos a concluir con esto. O sea, el bien es Dios, el bien es tangible, el mal no existe por sí mismo. Ahora, quedaría pendiente saber el por qué ese árbol nos quedaba prohibido y cómo es posible que el mal haya quitado a Dios, porque eso es otra de las cosas interesantes para descubrir al Adán. Así es. ¿Qué cosa es el mal? Y vamos a dejarlo como tema para el siguiente programa. Ay, sí, por favor. ¿Te parece? Interesantísimo. Vamos a estar desde ahorita esperándolo. Realmente, y amigos, les recuerdo, conocer a Dios, más que conocerlo, hay que vivirlo. Y esa es nuestra vida eterna, nuestro cielo, nuestro paraíso. Probad y ved qué bueno es el Señor. Estamos en nuestro programa Divina Voluntad a través de la nueva evangelización. Muy buenas tardes. Hágase, hágase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase. Hazme fundir en la hoguera del fuego que hace vivir y crecer. Sacia la sed de mi alma en el manantial del divino querer. Pongo con fe y confianza al pie de tu trono hoy mi